Los que hoy tienen la suerte, ¿no?, de contar la historia y fueron sobrevivientes. Ana María, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto. Gracias por venir. Hola Ricardo. Hola. ¿Cómo estamos? Gracias. Ah, sí. Hoy lo marcaba Andrés, que veía muchos abrazos hoy en la plaza, ¿eh? Claro, Mucho, nada mucho. más sanador. Hola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿Bien? bien. Hola. Hola, ¿qué tal? Rosita sos vos, ¿no? ¿Eh? Dicen Rosita. Te dicen Sí. Rosita. Sos Ana María también, para diferenciarte de la Cariaga. Y Yo la soy doctora Diana, ¿cómo está? Que Diana ahora, Córdoba. sí, que ahora nos va a contar un trabajo impresionante también. Pero Ana María, bueno, hoy ustedes la pueden contar. Realmente estábamos recordando algo que ustedes vivieron muy de adentro, ¿no? Todo ese horror, ¿no? Sí, yo los escuchaba recién, te escuchaba hablar del Club Atlético. Yo estuve secuestrada ahí cuando tenía 16 años y estaba embarazada de menos de 3 meses de mi hija Anita. Hace poco, con todas las dificultades que vos de las que estás dando cuenta, pero aún así, con todo el compromiso de la gente, se pudo descubrir algunas de las celdas y entre ellas la celda donde yo había estado. Ah, Para mirá. mí fue un impacto muy grande. ¿Siguieron porque con los trabajos o los pararon? en este momento están parados. Lo que se siguió haciendo fue con mucha dificultad, con convenios con universidades, se trabaja mucho con las instituciones de la zona y, bueno, vos sabés que este gobierno lo que está haciendo es desmantelar los sitios de memoria, desfinanciarlos, los despidos, etcétera. Entonces es muy difícil, cuesta mucho, se ha reducido muchísimo el personal, pero efectivamente la importancia de estos sitios, que fueron el soporte material del terror, fueron el soporte material del horror, es por el testimonio. Yo digo que es un momento de vuelta al testimonio, lugar del que nunca nos fuimos, Sí. pero hay algo de esa transmisión de la que ustedes hablaban recién, de esa necesidad de que las generaciones puedan comprender una historia que no vivieron, pero que les concierne de todas maneras, porque bueno, los delitos de lesa humanidad ofenden la condición humana, lesionan la familia humana y entonces no nos afectan solamente a las víctimas directas, sino al conjunto de la sociedad. Y visitar esos lugares de los que quedaron los cimientos, porque el Club Atlético lo demolieron precisamente para este circuito represivo Atlético Banco Olimpo. Llevaron provisoriamente a la gente al banco para ir armando la estructura del Olimpo. Y entonces lo demolieron y quedaron los cimientos. Bueno, aún así, cuando se empezaron a hacer las excavaciones, se encontraron muchísimos objetos, restos de cadenas, objetos... Ahora lo vamos a ver. Bueno, la verdad que es muy importante. Hasta la pelotita de ping-pong con que los represores en sus horas libres jugaban al ping-pong y escuchaban los detenidos desaparecidos que jugaban al ping-pong. Exactamente, eso impactaba mucho porque tiene el estatuto de lo siniestro. ¿Qué quiere decir? Que algo que es familiar, como es un deporte, escuchado en ese contexto, en medio de los gritos de la gente torturada, en medio de condiciones infrahumanas de vida, estando tan cerca y a su vez tan lejos de la civilización, porque mientras nosotros y nosotras estábamos ahí, las madres, estas mujeres grandes que vos decías recién, nos estaban buscando y estábamos tan cerca, a pocos metros, escuchábamos los vehículos y demás, y ellas no sabían dónde estaban. Y efectivamente, algo de todo lo que tiene que ver con el horror, hoy hay que transmitirlo a través de la historia oral, que son los testimonios. Total, total. Ricardo, ¿tu caso? Soy Ricardo Coquet. Estuve secuestrado en la Escuela de Mecánica Armada del 10 de marzo del 77 al 3 de diciembre del 78, en que tuve un accidente de mano haciendo trabajo esclavo de carpintería y me ofrecieron la libertad vigilada. El Tigre Acosta me llamó a la ESMA y me preguntó si quería trabajar en la Armada o si quería que me cuiden en familia. Y obviamente elegí eso. Habíamos formado pareja con Ana María en la ESMA, en donde concebimos una hija que luego nació cuando en la libertad vigilada. Tuvimos libertad vigilada hasta el año 81. Tremendo, tremendo. ¿Y en qué circunstancias te secuestraron? Me secuestraron en Medrano y Lesica. Yo estaba en Las Violetas, uno de mis primos, era un momento muy difícil, caían todos los días, 1977, 10 de marzo del 77. Todos los días caían compañeros, eran baleados, asesinados y muchos secuestros. Compartía
con Ignacio Gia Quintana y otros compañeros una habitación en una pensión porque estaba muy difícil para vivir, y cayó Ignacio Gia Quintana y nos levantamos del lugar y bueno, no tenía ropa, estábamos en un momento difícil, y mi primo Oscar Rizzo, que también estuvo secuestrado en la ESMA pero lo liberaron, me fue a llevar ropa, y en un momento dado vimos pasar, yo vi, salimos de las Violetas, estábamos por subirnos a un auto y vi que detrás de un camión pasaban unas manos armadas, se me vinieron todos al humo, y bueno, traté de escaparme y no, tomé una pastilla de cianuro porque pensábamos que nos iban a cortar el pellejo. Pensábamos lo que iba a pasar realmente, pues nosotros somos una excepción. Nosotros sobrevivimos Ustedes, cuando Macera decidió ser presidente de la Argentina y formar el Partido para la Democracia Social y dejar a unos cuantos secuestrados vivos porque le servían para avanzar su candidatura. Y nosotros, a sabiendas que era un cadáver político, pensamos, primero, que uno cuando está vivo ya no se quiere morir. Y lo segundo fue que pensamos, bueno, alguno de nosotros tiene que sobrevivir para contar lo que pasamos. Exacto. Y esto es tremendo. El otro día también, la conozco de hace años, compañero de trabajo, pero siempre el testimonio que cuenta Miriam, que también ella cuenta, Miriam, que cuando la detienen, intenta, ¿no?, tomarse la pastilla de cianuro y se la sacan rápidamente de la boca. ¿A vos también te hicieron lo mismo? no, mira, medio de fanfarrón, saqué, cuando estaba peleando porque veía que los tipos no me tiraban, entonces dije, bueno, capaz que zafo. Peleé y un grandote que se llamaba Jolie me dio una piña que me voló un diente y tenía él puesta una esposa en una mano y me la puso a mí. Y cuando vi que con ese gorila ya no iba a escapar, me saqué la pastilla del bolsillo, se las mostré y me la clavé. Y entonces mientras que la masticaba, se tragó la pastilla el hijo de Yuta. Bueno, me empezaron a dar piñas, trompadas y un par de inyecciones, una en el hombro, otra en la pierna, y zafé. Me hicieron zafar para hacerme percha después en la tortura, no de bueno. Rosita, ¿y tu historia? Bueno, mi historia es una historia, por supuesto, que como todas las mujeres y hombres de mi generación, fuimos militantes políticos y seguimos siéndolo. Obvio, éramos antes, obvio. durante y después. Yo militaba en una organización político-militar. Ya en el año, en octubre del 76, secuestran a mi compañero con el que yo había tenido hacía un mes un bebé, a Luis, y tenía otra niña de casi 2 años. Y desaparece, fue una cosa, lo cuento porque realmente la desaparición es algo que no lo podemos explicar. Cuando alguien desaparece, como uno lo busca y lo busca, lo quiere ver dibujado aunque sea. Dice que al principio, perdón. Sí, doctora. Que al principio no les decíamos desaparecidos y nos negábamos a decirle desaparecidos porque decíamos los secuestraron. Pero hay que... Lo que contaba Tati, que no era una palabra que no la tenían presente, creían que en algún lugar podían estar. Yo te cuento que me subía con los bebés en los colectivos, iba mirando por las calles a ver si veía a alguien que caminaba, aunque sea como él, que buscaba a alguien en, qué sé yo, en un negocio y miraba las manos a ver si eran las manos iguales a las de él. Lo buscábamos, es así, y nos cuesta. Obvio. Aún hoy. Sí, sí. Al año casi me secuestran a mí con los chicos en la calle, me arrancan los chicos de los brazos, no sé a dónde se los llevan. Y a mí, bueno, me golpean, una patota gigante, está Bastiz, toda la banda esa, y bueno, inmediatamente me ponen esposas y una capucha, me tiran atrás del auto, me ponen las piernas arriba de mi cuerpo, y bueno, el auto arranca y llego, bueno, me llevan a una playa y ahí me fusilan, o sea, ese primer momento uno dice, se resigna a la muerte. Claro, era la muerte. Cuando siguen y paran en un lugar y escucho un portón como de hierro que se abre y dan una contraseña, uno ya empieza como a decir, ¿qué pasa?
no me mataron ya. Me bajan en un lugar que no sabía qué era, también a los golpes, y de pronto, sin darme cuenta, me encuentro en un lugar que después supe que era el sótano del casino de oficiales. Me sientan en un lugar, que después me di cuenta que era un banco, y espío por abajo de la capucha y leo Avenida de la Felicidad. Ahí me doy cuenta que había más personas y estábamos esperando el turno para la tortura. No voy a hablar de la tortura porque lo sabemos, y al tiempo aparezco, bueno, en capucha. Ese va a ser otro capítulo. Tremendo. ¿Qué viste cuando por debajo de la capucha? ¿Qué leíste? Un cartel que había en el sótano, que después me di cuenta que era el sótano, que decía Avenida de la Felicidad. Que era lo más perverso. Qué perverso y cínico. Perverso, porque aparte nos ponían música fuerte, de la música que nosotros escuchábamos, a Cita Rosa, Mercedes Sosa, toda la música nuestra, porque por supuesto que eran los elementos que nosotros teníamos en nuestra casa, que ellos nos robaban y los llevaban ahí. Claro. Y en medio de la tortura, de los gritos de dolor, de los golpes, era un submundo, era el surrealismo, una cosa extrañísima, que era el horror. Tremendo. Que es Ricardo, ¿qué indescifrable. querés acotar? Algo de la música. Sí. Recuerdo que durante muchísimo tiempo había un wincofón con un simple que viste que volvía, un wincofón, bueno, para los que no saben, un aparatito que reproducía la música, mucho tiempo pasaron Satisfaction de los Rolling mientras torturaban. Mientras torturaban, tremendo. La doctora Diana Cordon atendió en esos momentos a muchas de las madres que buscaban a sus hijos desaparecidos. Tienen un libro incluso que cuentan esta experiencia, ¿no? ¿Qué trabajo? ¿Cómo fue, doctora, eso? Bueno, en realidad eso fue producto de cuando las madres se enteraron cuál era mi profesión. Porque en realidad yo pertenecía también a un partido político, al PCR, que habíamos decidido participar de la resistencia a la dictadura y empezamos a buscar cómo conectarnos, porque el problema era cómo nos conectábamos todos los que estábamos afuera. Exacto. Para poder denunciar lo que estaba pasando. Yo siempre lo menciono a Emilio Miñone, porque la casa de Emilio Miñone en ese año 76 era la casa a la que íbamos todos. Sí. Y que de paso, si me permitís, Gato, quiero describirte algo porque ellos cuentan un testimonio que obviamente me vuelve a conmover como los tantos testimonios que escuché. Pero siempre me acuerdo cuando Emilio, en el año, creo que fue en el 78, me mostró como un Excel. Y en el Excel había una cantidad de nombres de gente que estaba en una lista de detenidos en la ESMA. Y después había varias columnas que yo no me acuerdo de qué eran, sería edad, dirección, etc. Y la última era destino. Claro. Y ahí me entero yo, a través de Miñone, que el destino eran los vuelos de la muerte. Claro. ¿No? El trabajo de Emilio Miñone lo menciono porque en ese año 76, que ahí él me presenta a las primeras madres, antes que se formaran las madres. Entonces me acuerdo que me encontré en la confitería de Coronel Díaz y Santa Fe con las 3 primeras madres, y bueno, y de ahí se fue haciendo una relación de absoluta confianza. La fuimos construyendo, porque al principio las madres no querían que los jóvenes participáramos, ¿no? Claro. Como una medida de protección. De protección, de cuidarlos. Hasta que las madres se enteraron de mi profesión. Y en ese momento, empecé a atender a una madre, otra madre, pero te quiero decir, y ustedes sabrán por todo lo que les cuentan, que a mí me parece que el hecho de que las madres se hayan agrupado, que hayan hecho una respuesta activa, colectiva, ante una situación de ese nivel de traumatismo, porque la pérdida de un hijo es una de las situaciones en el límite de lo que se puede procesar, eso fue el factor principal que las preservó psicológicamente. Total. Y eso lo tuvimos nosotros claro de entrada. Qué bien. Entonces, bueno, con el tiempo armé un equipo porque estaba el tema de informar a los hijos,
qué se les informaba, etcétera. Y bueno, se armó un equipo Claro. con el que hemos trabajado hasta el año 90 al interior de las madres, y en el 90 armamos un equipo independiente, aunque seguimos manteniendo la relación Total, impresionante, con doctora. ellas. Ana María, y bueno, en tu caso, todo muy, muy dramático, porque vos perdiste a tu madre, que te buscaba y que buscaba a ustedes, ¿no? Realmente. Sí, yo digo siempre que en este país secuestraron a una joven generación comprometida con la realidad de su tiempo, se apropiaron de sus hijos e hijas y además secuestraron a las madres que los buscaban. Sí, tremendo. Y efectivamente cuando yo estaba secuestrada, en un momento estaba en la celda con los ojos vendados, con cadenas, y siento que se empieza a mover mi hija, en ese momento no sabía que era una nena, que yo pensé que se había muerto por la tortura. Claro. Y para mí fue realmente un antes y un después, porque en un lugar que se perseguía el aislamiento, la pérdida de la identidad, la despersonalización, que no se podía hablar, reír, llorar, que estábamos muertos de hambre, que era desesperante toda la situación, había una vida que había triunfado dentro de mi cuerpo, un lugar a donde no habían podido llegar. Para mí eso fue, le hacía poesías mentalmente, fue algo muy fuerte. Cuando me dejan en libertad, que nos dejan a una cantidad de entre 15 a 20 personas, mi mamá me acompaña, bueno, primero a todo el control para ver en qué estado estaba, también la tramitación de la documentación, etcétera. Y después nos acompaña a Uruguay, desde donde viajamos a Brasil y nos pusimos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR. El primer país que nos da asilo fue Suecia. Viajamos a Suecia y ahí teníamos 2 llamados para hacer, que hoy parece raro por cómo han cambiado técnicamente las comunicaciones, pero en ese momento era muy caro, era prácticamente inaccesible. Llamamos para decir que habíamos llegado bien y reservamos la otra llamada para dar la buena nueva. Los médicos me decían, yo estaba muy anémica, que Anita me había absorbido toda la sangre, que por eso había podido sobrevivir, y entonces yo le escribí un poema que decía: mi sangre fue tu vida fue mi fuerza. Y cuando llamamos para decir que había nacido bien, ahí nos enteramos, ella nació el 11, que el 8 de diciembre, 3 días antes, la habían secuestrado a mi mamá en un operativo realizado en la iglesia Santa Cruz, y en realidad había sido el 8 y el 10 de diciembre en un operativo realizado en distintos lugares de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires, por el cual se llevan a 12 personas. 3 de las madres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, María Eugenia Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vicenti, Esther Balestrino de Cariaga, 2 religiosas francesas, que eso fue toda una cuestión, un escándalo internacional, Claro. Alice Domón y Leonie Duquet, y militantes y familiares también de desaparecidos que acompañaban a las madres. Nosotros en ese momento, bueno, esto que un poco se decía, no se sabía lo que era la desaparición como algo permanente. Yo, por ejemplo, cuando viajé, mi papá me pidió que viaje a Estados Unidos, estuve un mes en Estados Unidos a los 19 años haciendo denuncias por todos lados, y ahí me mandaron una lista que tenía 13 personas en vez de 12. Una de esas personas era Gustavo Niño, que era el apodo por el cual Alfredo Astiz se había infiltrado y se había ganado la confianza de las madres. Bueno, las madres fueron llevadas a la Escuela de Mecánica de la Armada, posteriormente fueron arrojadas con vida al mar mediante los vuelos de la muerte, que era esta solución final que se jactaban de haber hallado para deshacerse de los cuerpos de los desaparecidos. Y en el año 2005 fueron identificadas por el EAF las 3 madres, una de las religiosas francesas, Leonie, y Ángela Wad, y fueron sembradas, como dicen los fieles de esa iglesia, en la última tierra libre que sus pies pisaron. Bueno, yo les agradezco, la verdad. Gracias por dar testimonio. Gracias, realmente. Yo te quiero contar Sí, que nosotros estábamos secuestrados. el micrófono. Nosotros estábamos secuestrados cuando trajeron ese día de diciembre a estos 12. Y también vimos a las 2 monjas francesas en el momento que le sacaron las fotos, que quieren hacer figurar ellos después, al publicarlos, que le habían secuestrado los montoneros. Él es el que hace el escudo que figura atrás y me dice, porque nosotros estábamos en situación de trabajo forzado, de esclavitud. Sí. Nos obligaban a hacer cosas. Y él Sí, me porque dice, eso hay que aclararlo, porque
después muchos malinterpretaron, ¿no? Claro. Trabajo forzado. Esclavo. Sí, Esclavo. señor. Trabajo esclavo. Y él me dice, estos turros, perdón la expresión, No, está perfecto. me obligaron a hacer el escudo de esta organización, dice, pero los hice mal. Porque el escudo de Montoneros es un óvalo y él lo hizo redondo. Ah. Cosa que los que estaban afuera se iban a dar cuenta Claro. que estaba Muy bien. mal. Así que esa era la Había que- situación de Claro. simulación que estábamos nosotros como esclavos, que fue una situación realmente muy Total, difícil también de tremendo. describir. Sí. Sí. Disculpame, Por favor. aprovecho la oportunidad Aproveche. para esto. Mira, Sí. vos siempre hablamos de la actualidad. Sí. Y yo creo que la memoria siempre se va construyendo desde las necesidades del presente. Y acá vos permanentemente estás mostrando qué es lo que está pasando en este presente, con este gobierno. Y a mí me parece que hay dos problemas que son fundamentales. Uno, que las madres demostraron que en las peores condiciones se puede pelear. Totalmente. Y eso es para que hoy lo que nos conmovió de la Exacto. marcha tan Sí, sí, sí. gigantesca, Sí, tan- sí. es que yo creo que nos ayuda a salir de lo que a muchos les pasa con el escepticismo, Exacto. que no se puede. No se puede. Eso es fundamental. Total. Y el otro tema es la batalla cultural, que me parece que es imprescindible y no regalarles a ellos Nada. el lenguaje también es una Sí. disputa, no regalarles el concepto de batalla cultural. Bien, bien, bien. Bueno, gracias. Sí, señor. Que me parece muy importante dimensionar los hechos y los crímenes que cometieron estos tipos, porque parece que fueran viejitos Sí, buenos sí, que hay que dejarlos exactamente. salir de Sí, la señor. calle. Sí, Eso, señor. personas que te secuestran, Totalmente. te encapuchan, te encadenan, Matan. te torturan, te roban tus hijos, tu departamento, tu vida, y después te tiran al mar diciéndote que vas a ser trasladado a un campo de recuperación en el sur. Sí, Que la sociedad dimensione los totalmente. Muy bien. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias. Siempre están invitados, obviamente, Muchas ¿eh? gracias. Gracias, Rosita, un gustazo. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias a vos. Ana María, un gustazo. Como siempre, ¿eh? Tantos años que nos conocemos. Bueno, les dije...